El misterio de la creación. Cuando hablamos del misterio de la creación tenemos que decir una frase muy famosa de un físico muy famoso del siglo XX, Albert Einstein, que decía: Dios no juega a los dados. ¿Y a qué nos referimos con que Dios no juega a los dados? Primero, que Dios crea por sabiduría y por amor. El libro de la sabiduría, en el capítulo 9, nos habla de esto. Todo ha sido creado con la sabiduría de Dios, y cuando se habla de la sabiduría de Dios, se tiene que hablar que es Dios mismo actuando, pero también se tiene que hablar de que hay un orden que responde a toda una dinámica de quien ordena, es decir, de Dios. Dios no juega a los dados, porque todas las cosas creadas vienen por la voluntad de Dios, existen y son creadas por Él. También tenemos que decir que Dios crea de la nada, es decir, ex nihilo. Y cuando decimos que Dios crea de la nada, estamos diciendo es que no hay un antes material para crear la materia. No, o sea, cuando decimos que Dios crea de la nada, es decir, que Dios crea desde sí mismo, no desde otro principio, sino desde sí mismo. Él es el principio de la creación. También tenemos que hablar que nosotros vemos que Dios crea un mundo ordenado y bueno, y hay razones y hay algunos que hablan sobre el mundo es producto del azar. Ahí hay una referencia a una web, de una página web islámica, que hace una confrontación con un matemático que dice: no, Dios crea del azar. Y entonces hay toda una serie de posturas en la cual el azar es tal vez la menor posibilidad que existe, que se puede dar en la existencia de la creación. ¿Por qué? Porque todo responde a un orden. Y hay diferentes posturas en las cuales se dice: esto no puede ser producto del azar, por esta y por esta razón. Esto no puede ser producto del azar, por esta y por esta razón. Entonces, la dejo ahí también para que ustedes la puedan después checar. Otro punto que tenemos que entender es que Dios trasciende la creación y está presente en ella. ¿Cómo así? O sea, ¿el panteísmo acaso no es que la creación es Dios? ¿El dualismo no es que como que esos principios espiritual y material y como que se pegan, pero son dos principios? El deísmo, no estamos hablando de un Dios relojero que Dios creó y dejó ahí tirado. Miren, cuando decimos que Dios trasciende la creación y que está presente en ella, tenemos que decir que todo el ser, es decir, la esencia de la creación viene de Dios, pero nosotros diferenciamos a Dios de la creación, y entonces ni lo atrapamos en la creación, pero tampoco lo distanciamos o lo hacemos lejano a la creación, indiferente a la creación. Entonces hay algunas posturas también controvertidas y ya se habla, digamos, se tiende como hacia un panenteísmo. Es un término que utilizan algunos teólogos, que también tiene sus controversias, pero ¿a qué se refiere? En la creación está la huella de Dios, pero nosotros no podemos confundir la creación con Dios, tenemos que diferenciar. También tenemos que hablar que Dios mantiene y conduce la creación, y aquí hay una tensión fuerte entre creacionismo y evolucionismo. El creacionismo es que sí, somos creados de Dios, ya, directamente, y se toma muchas veces las posturas de los relatos de la creación del Génesis, las dos versiones, la de los 7 días y la de tipo antropomórfico, o sea, capítulo 1 y capítulo 2, como literales. Y el evolucionismo no, nosotros somos producto de la evolución de diferentes especies. Miren, la Iglesia nunca ha condenado el evolucionismo como tal. Lo que ha condenado es el materialismo del evolucionismo, es decir, pensar que solamente el principio es una materia que siempre ha existido. La Iglesia es consciente de que la creación está en una dinámica evolutiva, ¿sí? Y que tiene un sentido. De esto habló mucho Juan Pablo II.
habló sobre el tema de evolucionismo, creacionismo, y hay tensiones. Pero la iglesia no condena o nunca ha condenado el evolucionismo, sino el materialismo del evolucionismo. Es diferente. ¿Por qué? Porque el materialismo del evolucionismo no reconoce la presencia de Dios.